Estamos en una nueva entrevista para el temporal de documentales. Es un ciclo que la verdad adoramos en cooperativa.cl porque nos da la opción no solo de conocer parte del mejor cine chileno, que es el cine documental, es un cine distinguido, premiado, reconocido en distintos lugares del mundo y por supuesto también en el país. Pero además en tiempos de pandemia el temporal de documentales ha sido buen compañero para tantas y tantas personas que desde sus hogares pudieron seguir viendo cine, siguieron teniendo acceso a cultura que ya sabemos ha sido una de las cuestiones vitales y que hemos descubierto como absolutamente vitales en estos días, que ya son meses y que ya casi son años. Vamos a hablar de una película que habla de viajes, allí donde hacemos un poco menos de traslados. Esta es una película que nos invita a revisar el país completo, nuestra geografía completa, cada uno de nuestros territorios, los rurales, los lejanos, los urbanos, y lo hace a través de la cámara de El viaje espacial. Nos acompaña su director, Carlos Araya, con él vamos a comenzar a conversar de una película que nos instala allí donde tantos y tantas hemos pasado tantas horas, ¿no? Que es en los paraderos del transporte público. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Paula, bien, ¿y tú? Muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación respecto a una película que a mí me parece fascinante, fascinante en su entrada, ¿no es cierto? En ese primer cuadro que te instala en estos paraderos rurales, que son espacios armados con madera de manera muy precaria y nos va llevando a los distintos paraderos a lo largo del país. Me gustaría partir preguntándote por algo que yo considero inevitable en estos días, y es ¿de qué manera crees tú que esta película le habla al proceso que hoy día estamos viviendo? Ujú. Este proceso constituyente, a este proceso político nuevo que también es social, que también es cultural. Ujú. ¿De qué manera esta película adelanta, prefigura parte de lo que hoy son nuestras conversaciones casi habituales? Bueno, Paula, primero agradecer la invitación, un honor conversar con ustedes. Y me parece que esta película dialoga bastante bien con lo que estamos viviendo, porque de alguna manera no uno en la mente piensa como en estos paraderos como lugares aburridos donde no pasa nada, y se piensa también como a los chilenos con respecto al cine como personajes más bien silenciosos. Y me parece que en esta película de alguna manera como que se resignifica todo eso, y los paraderos comienzan a tener una vida increíble, ¿no? A través de la gente, de sus conversaciones. Y yo creo que se vuelve como un lugar privilegiado donde se comparten críticas, comentarios sociales, ideas políticas, donde hay contradicciones, ¿no? La gente plantea desde el humor, desde el drama y del absurdo ideas de qué está pasando con Chile, ¿no? Como que hay los pasajeros, los personajes se empoderan de alguna manera, siento, en esta película, y transparentan sus formas de ver la vida. Y me parece que eso se relaciona, ¿no? Increíblemente con lo que estamos viviendo, con el proceso constituyente. Así que nada, yo muy contento, ¿no? Cómo se ha dado este proceso con la película, porque creo que a lo largo del tiempo, desde el estreno hasta ahora, como que se ha ido llenando de vida nueva. Así que muy contento por eso. De hecho, uno no puede sino pensar que la película hubiera estado de alguna manera pensada para las conversaciones que hoy día tenemos. Una de nuestras conversaciones, por ejemplo, más intensas tiene que ver con el territorio, ¿no es cierto? Y Claro. esta película te lleva a esas distintas formas de habitar, porque no son solo distintos paisajes, no son solo distintas temperaturas o climas como se enseñaba en el colegio, son distintas maneras de habitar. Quizás podrías describir de alguna manera los distintos paisajes. Tú pasas por paraderos de todo Chile, la cámara pasa por paraderos de todo el país. Sí, es un viaje delirante que cruza el desierto, la nieve, el puerto y la ciudad. De pronto estamos en Colchane, ¿no? Un pueblo más de 4.000 metros de altura en el norte de Chile. De pronto estamos en Punta Arenas, ¿no? Frente a un paradero que parece una capilla. Estamos en Santiago, en una marcha, por ejemplo, en la Alameda, o estamos en el puerto, ¿no? Y es interesante también cómo a lo largo de 2 años que registramos todo esto, va cambiando el clima también. Pasamos de la lluvia, el calor, ¿no? La nieve, y fue muy interesante eso, como un objeto tan simple, ¿no? Con dos verticales y una horizontal, podía dar cuenta de tanta complejidad y diversidad que creo que tiene este país.
Mm. El paradero en la película es por supuesto un punto de espera, es también un lugar de refugio, allí donde llueve, o para esconderse del sol. Es también lugar de encuentro y de conversación, y las conversaciones de la película son muy singulares, son muy identitarias, podría decir uno, ¿no? Aquí no solo tú puedes reconectarte con el paisaje, los territorios de Chile, sino con esta habla tan particular. Eh, ¿Cómo filman esas conversaciones que en algunos casos son muy cándidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos a, qué sé yo, inmigrantes haitianos desde Haití conversando con una señora en un sector rural. Entonces dice, ¿y usted de dónde viene? De Claro. Melipilla, con esa pronunciación tan especial. Y van conversando. ¿Cómo filman esos diálogos en el viaje Mm. espacial? Fue un cambio igual, que yo tuve como, y tuve que tomar la decisión, porque en el principio yo pensé que iba a ser una película mucho más de acciones. Ya no pensaba mucho en el diálogo, pero las conversaciones fueron tomando mucha importancia a lo largo del rodaje, por lo tanto tuvimos que adaptarnos también, ¿no? Tomar una decisión, ok, vamos a incorporarlo y vamos a tener que hacer una serie de acciones, ¿no? Eso implicaba no cambiar el micrófono ambiental a micrófonos lavalier, ¿no? Por lo tanto, trabajamos con la complicidad de las personas y de los personajes que aparecen en la película. eh, y a mí me iba pasando algo como que cada situación, cada escena iba cobrando como su propio sentido, las conversaciones iban tomando cada una su forma, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como en algún caso una mamá y una hija en Iquique, por ejemplo, empiezan a dialogar con respecto a la hija que quiere ser gitana, que quiere vivir como en plena libertad, y la mamá le dice, no, que tienes que seguir las reglas. Y cada una con sus argumentos, pero pareciera que no se escuchan. Y están como ahí con mucho rato y esto va generando como cierta risa nerviosa, y en algunos casos aparece de manera diferente, ¿no? A propósito de un objeto tirado en el piso, una lima de uña, y eso genera una conversación muy rara, como de las formas de educación en la Polinesia. Entonces a mí me pasaba que me parecía muy delirante cómo se iban construyendo esas conversaciones. Eh, y también me pasaba algo que tiene que ver con la mirada que tenía Ruiz sobre Chile y sobre todo con el lenguaje como forma de identidad. Y yo secretamente iba como pensando, mira, esta película tiene algo de eso, iba tratando como de conectarlo, ¿no? Para mí era como una señalética importante a la hora de montar la película, ¿no? Que esas conversaciones tuvieran un viaje parecido, ¿no? En términos de registro y de forma con ese país que miraba Ruiz hace mucho, mucho tiempo. Y que ha cambiado tan poco, podría decir uno. Pero creo que esa referencia a Raúl Ruiz, además de atractiva, por ejemplo, especialmente elocuente si uno piensa en el diálogo que hay en algún momento entre una turista, una mochilera, me da la impresión de que ella es alemana, Sí, y alemán. es alemana, ¿no? Y es Sí, alemana, y un señor chileno, y no hay lenguaje en común, no hay idioma en común, sí, no hay nada, pero la persona de Chile le habla como si le estuviera entendiendo. claro. Y hay un diálogo que es absolutamente absurdo y al mismo tiempo es más que un diálogo, es la voluntad del diálogo, es como la voluntad del lenguaje Claro. que va avanzando, ¿no es cierto? Él le dice si necesita esperar a un colectivo, y ella más o menos entiende, le dice sí, colectivo, pero hay más que una conversación, una voluntad de conversación, que a mí me pareció que, ahora que tú mencionas a Raúl Ruiz, tiene algo de eso entre otros aspectos. Eh, Hay también una mirada que de todas maneras nos lleva al tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Hemos hablado de tantos temas por los cuales pasa la película, y este es un Chile no solo diverso, este es un Chile bien desigual. ¿Cuál es tu reflexión en torno a cómo el viaje espacial nos asoma estas maneras de tan poca equidad, ¿no es cierto? Por lo pronto en el gesto pequeño de esperar el transporte público. Sí, yo creo que inmediatamente eso como que se asoma en la película desde lo material, incluso, ¿no? Yo cuando llegué a Santiago el 2007, hace rato ya justo se implementó el Transantiago, y me parecía muy interesante, ¿no? Cómo se intentó estandarizar la ciudad a partir de eso, estos paraderos verdes, ¿no? Con estas señaléticas, ¿no? Que parecían como gráficos de bolsa de comercio.
y me parecía tan delirante, ¿no? Como yo vengo desde el norte, soy de Calama, las diferencias, ¿no? Desde ahí que parten. Y creo que de alguna manera los paraderos son como una especie de símbolo de las asimetrías, de las desigualdades a nivel nacional, ¿no? En el norte hay paraderos que están construidos con palitos, ¿no? Fuera de una ex oficina salitrera, como te decía recién, ¿no? En Punta Arenas hay paraderos que parecen capilla. Eh, y así, ¿no? Me parece como que es muy interesante pensarlo desde la arquitectura y después eso cómo se traspasa también a la gente, ¿no? Y me parece que la película intenta develar, ¿no? Ciertas desigualdades que tienen que ver con el trabajo, con estos grandes viajes que tienen que hacer personas que vienen desde Haití, por ejemplo, y en un estatus muy diferente, por ejemplo, a esa turista alemana. Ya le decimos migrante a uno, le decimos turista a la otra, ¿no? Porque claro, para un migrante haitiano es totalmente diferente cómo se relaciona con el lenguaje, con un chileno o chilena, ¿no? De verdad, ahí hay un problema, hay una complejidad muy grande, es muy diferente para un turista, ¿no? Que viene como desde una posición y un estatus diferente donde ese problema de lenguaje realmente no sé si es tan importante. Va a ser solucionado de alguna u otra manera. Pero en otro caso no, eso como que trasciende y habla de las diferencias tremendas que hay a nivel nacional y a nivel latinoamericano, ¿no? Mm, mm. Y es muy claro cómo cambia además el acercamiento a las personas. O sea, Mm. esto corre para el trato que se da a quienes vienen desde afuera y esto corre para el trato que las personas nos damos también entre nosotras. ¿Podemos revisar alguna de las imágenes, una de las imágenes de este viaje espacial, que es la imagen que va reflejando las marchas, las movilizaciones, que ya son además parte plena, yo creo, de nuestra idiosincrasia, se instalaron así en los últimos años y así han continuado. Podemos ver una de esas imágenes. Ahí está una de las imágenes del viaje espacial de Carlos Araya. Podemos precisar además que ganó el 2019 al mejor documental del FIDOX y que como se ve en esta imagen, registro en Chile solo a través de los paraderos. Ahí también de nuevo está el lenguaje, ¿no es cierto? Uno podría decir la riqueza del lenguaje para reaccionar, la calle que reacciona a lo que está ocurriendo durante la marcha. Aquí hay varios ejes y uno de esos es el urbano y rural. ¿No es cierto? Ujú. No sé si es rural la palabra, pero es aquello que es plenamente urbano, por ejemplo, este paradero que estamos en el centro de la ciudad y luego están estos paraderos que están en otros entornos, en otros ambientes, están en otros ámbitos. Eh, hay silencio y hay ruido, hay frenesí y hay calma. Hay en alguna de las imágenes un hombre que precisamente ve cómo pasa tan rápida el auto a través de la calle y ellos lo observan
esta quietud, esta tranquilidad del panorama, del paradero. En ese sentido hay también varios ritmos distintos. Este es un Chile y estos son paraderos de velocidades muy diferentes, ¿no? También hay algo allí en el tiempo que se registra en la película. Sí, estoy de acuerdo. Yo siempre pensaba como los paraderos como verdaderos cronistas, ¿no? Me pasaba eso como que objetos con sensibilidad de lo que tú planteas, ¿no? Como de temperaturas, de conversaciones, de ritmos, de colores diferentes. Y fue súper importante para mí como encontrar eso, como un dispositivo. Ok, el paradero, siendo tan simple, ¿no? Podía recorrer una ciudad, una región, un país completo. Yo creo que eso, cuando descubrí esa posibilidad, como que dije, aquí ya hay una película. Y pienso en los paraderos de Calama, ¿no? Mi ciudad, como que fue importante volver ahí, porque claro, acabamos de ver esta escena de la protesta, pero es totalmente diferente ver ese paradero, por ejemplo, de una pareja que está conversando sobre irse al centro o al sur, cambiar de lugar, y al fondo está el humo de Chuquicamata, ¿no? Esos grandes bloques que para nosotros los calameños es como bien importante, ¿no? Porque es como una bruja media anómala de la ciudad, y que nos ha acompañado siempre, ¿no? Está ahí medio como acompañando esta zona de sacrificio, o el tren que pasa en Calama también, un tren con ácido sulfúrico que se usa en la mina de Chuquicamata, y también te entrega, ¿no? Un ritmo. Me parece que también hay un trabajo ahí de montaje y de postproducción de sonido que ayuda mucho a hacer una especie de cuncuna, ¿no? De un viaje zigzagueante, no solo desde el tema, desde las conversaciones, sino también como de los elementos como el sonido, los colores. Así que nada, buenísimo que comentes eso, Paula. Ahora, cuando tú te refieres y siempre vuelves a Calama como tu lugar de origen, pero también tu referente, ¿cómo crees que cambia la película cuando parte de este norte, de esta identidad Ujú. nortina? ¿Qué cambia para ti? ¿Qué hay en esta mirada que tiene que ver con el norte, que tiene que ver con Calama? ¿Cómo cambió mi mirada sobre el norte a propósito de la película? Esa es una excelente pregunta, pero mi pregunta es más bien que mirado desde el norte, ¿cómo se ve este país? ¿Cuánto hay de esa Ah, perspectiva en la dale, película? dale. Sí, para los nortinos es como siempre, poquitos nos sentimos alejados, yo diría, del resto de Chile. Eh, ha sido una zona especialmente ninguneada por el Estado de Chile a lo largo de la historia, y aún pasa, ¿no? Nos pasa como que se generan grandes riquezas, pero la preocupación del Estado ha sido nula con respecto a ese espacio. Eh, y si vemos la película, también pasa en ciertos sectores del sur, ¿no? Porque es un país muy centralista, muy centralizado. Bueno, una de las cosas que ha estado en el tapete, ¿no? De la contingencia, de los discursos políticos de la Convención Constitucional, ¿no? Y creo que es un gran tema. Creo que va a ser muy importante también para lo que venga en el futuro, y la preocupación que tenga el Estado y cómo se relaciona con los habitantes de los extremos del país. Mm, Ciertamente eso está en la película. También está el tema de la descentralización. El viaje espacial es una película bien, en ese sentido, bien prodigiosa en distintos planos. ¿Puedes contar un poco respecto a cómo la produjeron, cómo la pensaron, cómo la planificaron? Porque hay una entrevista con la productora de la cinta que es bien interesante. Cómo ustedes, no ellos, cómo ustedes mapean los paraderos, los lugares que van a ocupar, cómo los eligen, cuáles son los cruces que allí están mirando, Sí, qué les interesaba, cómo eran pivote un poco estos paraderos. claro. La investigación fue súper importante para nosotros, nos ayudó harto la tecnología, Google Street, porque en las ciudades grandes está mapeado los paraderos de las ciudades. Entonces íbamos recorriendo esas ciudades ya con mucho tiempo de anticipación, y era interesante, ¿no? Porque a veces localizábamos algunos paraderos específicos, y cuando llegábamos a rodar, había pasado ya, no sé, un año, 2 años, y era totalmente diferente. A veces nos íbamos decepcionados, pero otras veces nos íbamos súper sorprendidos porque encontrábamos cosas increíbles. Y habían tres criterios principales en esa investigación.
primero nos interesaba los paraderos por sí mismos, por su estructura, ¿no? Por los colores, las formas. Por ejemplo, ¿no? El de Punta Arena como ese paradero especie de capilla, muy particular. Un segundo punto, un criterio, tenía que ver con los posibles personajes que aparecieran en ese paradero, no siendo tan interesante en términos como estructurales. Por ejemplo, no es lo mismo un paradero de Colchane, ¿no? Que tiene que ver con la migración, por ejemplo, o un paradero afuera de un hospital en Santiago, ¿no? Son totalmente diferentes las posibilidades de personaje y de diálogo y de historias que podían ocurrir en ese lugar. Y un tercer criterio de investigación tenía que ver con paraderos que nos abrieran un paisaje, ¿no? Que tras ello sucediera, que fuera complejo, que nos diera una variación con respecto a Chile. El desierto, digamos, el mar, la ciudad, y un poco lo que te decía, ¿no? Con el paradero de Calama, que atrás están los bloques de humo saliendo de la mina Chuquicamata. Entonces, según esos tres criterios, para nosotros fue importante para ir buscando, locacionando. Y lo otro, estar muy despierto durante el rodaje. Hicimos el viaje por, por carretera, entonces todo el equipo estábamos como muy conscientes de que de pronto aparece un paradero con algo interesante, con posibles personajes, y nos bajábamos, pausábamos un poco el plan de rodaje que teníamos con antelación, y nada, ahí íbamos dialogando con la realidad, encontrando, buscando, esperando que sucediera algo interesante. A veces no iba mal, y a veces no iba muy bien, ¿no? Una película difícil en ese sentido, desafiante, porque podríamos haber llegado con nada, pero llegamos con harto, y creo que nos fue bien en ese sentido. ¿Cuántos paraderos hay en total en la película? La película hay alrededor de 50, pero grabábamos mucho más de 100 para Aero. Nuestro Y me como decías, objetivo, no, me decías nuestro, a veces había cosas que encontraban sorpresas para mejor y a veces encontraban decepciones. ¿Qué era lo que había pasado desde la planificación hasta el momento en que llegaban? por ejemplo, llegábamos y el paradero ya no existía, o había un paisaje increíble atrás del paradero y y había un muro de cemento que nos tapaba todo, no nos servía en absoluto. Hay cosas como esas. Eh, o encontramos, no sé, personajes, por ejemplo, o una marcha cerca, como nos pasó en Punta Arenas. No encontramos el paradero que habíamos previsto, pero encontramos otro cercano, donde había una chica y 2 cuadras más allá había una marcha. Entonces era interesante porque eso dialogaba con las marchas de Santiago y ya daba señales de cómo montar la película. Entonces había que estar muy preocupado de esas pequeñas cositas que nos dieran señales para cómo empezar a pegar, ¿no? Este rompecabezas que podría haber dado como 100 películas diferentes. Fue Mm, mm. difícil eso, encontrar el montaje. Hace un tiempo en el temporal de documentales, Maite Alberdi nos explicaba la idea de la dirección del azar, que está siempre en el documental, ¿no? Ustedes tenían que hablar con las personas, tenían que microfonear a estas personas. Estoy pensando en el trabajo de Maite Alberdi, generalmente lo que hay es que se elige un espacio, de allí se va construyendo la confianza y se va comprendiendo la dinámica del lugar. Aquí ustedes tenían que ir rápidamente visitando cada uno de Claro. los lugares. Es un viaje distinto y supongo que aquí la dirección del azar es diferente, tiene otras dinámicas. ¿Qué pasaba con las Sí, es personas? diferente. Hay un poco más de descontrol en ese sentido, ¿no? La Maite trabaja mucho con la investigación, casi como cerca de la ficción, ¿no? Cree que las cosas van a volver a pasar. Eh, y en ese sentido, creo que el control aquí está como marcar pequeñas reglas del juego. Ok, vamos a visitar paraderos con este tipo de plano, con ciertos personajes, ¿no? Y después depende mucho de la realidad. Y tiene que ver con si esa realidad va encontrando sentido, va jugando con nosotros o no. Lo que te decía recién, ¿no? Que puede ser un fracaso absoluto porque esas reglas del juego no funcionan con la realidad. O por el contrario, ¿no? Cuando hay un diálogo fluido, flexible, como con los ojos muy abiertos, para que esa realidad vaya fluyendo, ¿no? Y dialogando con nosotros, como entrar en una especie de espera compartida también teníamos con esas personas. Y es interesante porque esas personas tenían muchas ganas de expresarse, algo como que uno no pensaría, no se ha pensado mucho, ¿no? Pero a veces decían cosas bien tremendas, que yo no sé si habían dicho antes, pero como que se les dio la posibilidad y aprovecharon. Era como un minuto de que alguien le estuviera poniendo atención de verdad muy consciente y dejaban salir cosas, ¿no? Con respecto a un montón de temas
contingente. Sí, es un poco lo que planteabas al principio, ¿no? Este es un Chile que a veces imaginamos como medio callado, Sí. medio silencioso, medio como volcado hacia adentro, pero la verdad yo creo que ya deberíamos acostumbrarnos que cuando se da la opción de hablar, las personas la tomamos con muchísimo entusiasmo, como si tuviéramos muchas cosas guardadas para compartir, y eso pasa también en varios momentos del viaje espacial. De hecho, podemos revisar uno de los momentos con los raperos en los paraderos del viaje espacial. Guerrilleros de la pampa en acción, más cultura es la idea, menos corrupción, nos alzamos con el puño en revolución. Bueno, me presento. No, tiene que entrar así, tenéis que estar así al toque. Yo termino así el coro y pum pum, entráis al tiro. Nos cuesta porque esta tenía otra música, entonces nosotros adaptamos la letra a esa pista. Eso es lo que nosotros andamos haciendo acá. Y allá donde ustedes se suben a la... También, a la igual, micro. sí. Pero allá en Perú van con guitarra, Con guitarra, claro. van a veces con quena. Claro, Sí, ya más instrumentos. Sí, más instrumentos. Oiga, ¿y ustedes de qué lugar es de Perú? De Tacna. De Tacna. Ah, ahí De dice la puerta, de la entrada. de la entrada. Bueno, estoy a un paso. Nosotros no somos de acá de Antofa, nosotros. Somos de allá de Baquedano. Sí, Pueblito acá. pueblito acá en La Pampa. La Pampa, un Por eso pueblo. nosotros somos guerrilleros de La Pampa. Ah, por eso lo llamamos así, guerrilleros de la Pampa. Pampino, de allá, Ah, ya. de todo el salitre, una estación de ferro, de ferrocarril. Allá donde pasa el Longino. ¿Cómo es ahí? ¿Qué produce? Era una estación ferroviaria, era un pueblito chico, pasaba el tren antiguamente acá, antes de que se construyeran las carreteras. Y hoy en día vive de la minería prácticamente. Un pueblito súper chico, allá no hay micro, entonces no tenemos dónde subirnos a cantar allá. Tenemos que venir a la ciudad acá, donde hay más gente, más espacio, donde uno se pueda dar a conocer, pues. Sí, eso es lo que nosotros básicamente hacemos. Sí, pues. A ver, peguémosle una ensayadita al tema. Vamos a mostrar un poquito lo que... Vamos a mostrarle el tema, a ver cómo nos sale, ojalá. Después la micro para que lo escuche igual. Para que lo escuche, si es que cuando nos vea. Ahora sí, ¿viste, no? Ahora sí, déjame para acá. No, está helado. Ya. Vamos a poner un poco de color. Acá para la damita presente. Para la dama, Le vamos a regalar esta introducción, este tema. La introducción de los guerrilleros. Y dice así. Sigue la micro. Revolución, respeto de opinión, guerrilleros de la Pampa en acción, más cultura es la idea, menos corrupción, nos alzamos con el puño en revolución. Revolución, respeto de opinión, guerrilleros de la Pampa en acción, más cultura es la idea, menos corrupción, nos alzamos con el puño en revolución. Bueno, me presento para llegar. Ahí están los guerrilleros de La Pampa, bueno, en una interpretación que me parece sobresaliente en el encuadre, en el contenido, en la exposición de lo que van a hacer, en el espacio donde lo van a hacer, ¿no? Atentos a subirse a la micro, al bus. En ese sentido también tiene la película harto como de un Chile que persiste, ¿no es cierto? Esta idea como de la modernidad que llega y se supone que aplana todo, arrasa todo, se lleva todo. Por ejemplo, técnicamente no está contemplado en el Transantiago que exista la tradición del canto de las micros, pero este Chile persiste, persevera y vuelve con sus ritos, vuelve con estos gestos. Carlos, tú eres escritor, por lo tanto tienes la capacidad de recordar, evocar, crear aquello que quieres en la novela, ¿no es cierto? No tienes allí ninguna limitación, no necesitas que haya luz día, no necesitas el encuadre, no necesitas conversar con los personajes, ellos van a estar ahí, van a salir de tu pluma, de la máquina. ¿Cuán distinto es eso con la dirección? Que en mi opinión además te entrega estos personajes espectaculares que uno podría haber tratado de imaginar y no me habrían quedado tan buenos, pero por lo menos a mí no me habrían quedado tan buenos. ¿Cómo podrías comparar esos dos trabajos? Es más barato escribir. Mucho más barato. Sí, claro, está más a mano, ¿no? Pero para mí es como parte del mismo flujo creativo. Yo pienso como tanto la escritura como el cine como ejercicios de encuadre, ¿no? Como uno de mis libros.
para mí fue como súper importante haber escrito un libro que se llama Población Flotante, que habla sobre 62 pasajeros de un bus que van de Santiago al norte hasta Arica. Y mi desafío en ese sentido en el libro fue como, a propósito de muy poquitas líneas, tratar de como de configurar, retratar, como de buscar la particularidad de esos personajes. Y yo después rodé la película. Fue como bien importante porque yo tenía como una conciencia de cómo a través de poquitos segundos, poquitos minutos, ¿no? Como tratar de rescatar cierta particularidad y singularidad de esas personas, ¿no? Que a través de unos poquitos diálogos uno podría imaginarse la vida de esas personas. Entonces para mí esta es como un trabajo emparentado, que se nutren y se van como complementando. Precisamente ahora, ¿no? Ese libro que te contaba, Población Flotante, ahora estoy trabajándolo para hacer un documental, ¿sí? Como una adaptación un poco rara, ¿no? Buscar esos pasajeros que yo intenté plantear en la ficción, por ahora pensarlo, ¿no? Desde Chile. ¿Quiénes son los pasajeros que están viajando a propósito de la crisis social, de la pandemia, ¿no? Como subirse a sus buses, ver cuáles son sus sueños, sus conflictos. Así que para mí es como un trabajo súper complementario que van fluyendo juntos. Y tiene muchísimo sentido. Todos en tránsito, todos de alguna manera flotantes por estos días, con un destino que uno más o menos prefigura, pero un recorrido, un camino en el cual pueden pasar muchísimas cosas, que es lo bueno también. Carlos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras, para además tener una mejor idea quizás del viaje espacial, quizás apoyar en las reflexiones que surgen después de ver la película, que va a estar disponible desde el 27 de julio hasta el 1 de agosto en este temporal de documentales. Muchísimas gracias además por sacarnos a pasear un poco allí donde no se ha logrado viajar demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, La invitación es a ser parte del temporal de documentales, y que es una iniciativa de Cooperativa y CC2, la Corporación Chilena del Documental. Es totalmente gratuito, solo por algunos días. Sabemos que Carlos Araya y otros cineastas, por supuesto, necesitan exhibir las películas en lugares donde la mayor cantidad de gente las pueda ver, y esta es una ventana más para ese trabajo fílmico, para esa producción. Carlos, una última pregunta que me parece bien importante. Este es el segundo trabajo que presentamos en el temporal de documentales, que es parte del MAFI, que me parece que también está marcando hace un tiempo como nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Este es un colectivo, y el viaje espacial también forma parte un poco del trabajo en el colectivo. No, es totalmente diferente, ¿no? Pero yo participé también de la producción, ¿no? de Dios y de la primera película, Propaganda, ¿no? De Propaganda de Dios. Y Dios la vimos aquí en el temporal de documentales también. Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, Cooperativa. Y gracias a todos quienes nos acompañaron en esta nueva entrevista para el temporal de documentales. La dirección es temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Cooperativa.cl y CCDoc presentan Temporal de Documentales. Como es que o Bajunay es mesmo Godzilla. O Bajun mun la Kaila. Tanta gente que ha llegado inmigrantes, ¿eh? Haitianos, colombianos, hay estos ecuatorianos, peruanos, de todo han llegado a Chile. A Chile. Sí, a Chile, sí. Ya, Chile, muy bien. Incluso ahora ya no quiere prender directamente. Habría que llamar a alguien que sepa del sistema. En lo natural el hombre de aquí es muy posesivo. No, es que si yo me voy primero me voy a perder, porque ya yo voy a empezar a conocer a los bastardos de amigos que tengo. Sin plata no hay ninguna parte, pues. ¿Tú no tienes mucho plata? No, lo justo.
o sea, lo justo para vivir. Aquí le falta mucho todavía. Estamos recién como en pañales. El viaje espacial de Carlos Araya, 27 de julio al 1 de agosto. Temporal de documentales.cooperativa.cl